El millonario se sorprende al ver a la mujer virgen anciana dominando karate con gran maestría. Alejandro jamás imaginó que un simple paseo matutino cambiaría su mundo hecho de cristales, acero y cadenas de oro. Caminaba por el parque central de la ciudad, donde el sol pintaba sombras largas y el bullicio de la ciudad parecía otro universo, cuando algo lo frenó en seco. Allí, al lado de un dojo al aire libre, una figura diminuta, una anciana que parecía frágil, se movía con una velocidad y precisión que desafiaban todo sentido común. Era Carmen. Apenas podía creer lo que veía. Golpes exactos, patadas que parecían cortar el aire, un manejo del equilibrio que burlaba la edad y el tiempo. Sus ojos brillaban con una intensidad casi feroz, y cada movimiento dibujaba en el aire una historia oculta, una batalla privada que estaba por contar. Alejandro sintió un nudo de sorpresa y admiración apretando su pecho. Esa mujer, menor a sus 70 años, con arrugas profundas y manos gastadas. Otro, más incrédulo, chasqueó la lengua sin creerlo. Es un milagro, o algo muy raro. Rápidamente la multitud comenzó a juntarse, susurrando, especulando, sintiendo ese shock eléctrico que se siente solo ante lo imposible. Alejandro, aún inmóvil, observaba a Carmen. Ella ni siquiera parecía notar la atención. Seguía centrada, entregada a su ritual, como si en ese instante fuera más joven que nadie. Pero había algo más. No era solo su destreza física. En sus ojos se leían décadas de secretos. Dolor y fuerza mezclados con una sabiduría que golpeaba mucho más fuerte que cualquier puño. Alejandro sintió cómo el vacío que llevaba dentro comenzó a dolerle más fuerte, como si sus propias inseguridades y ansiedades fueran solo la superficie de un océano oscuro que Carmen parecía navegar sin temor. Mientras su mirada se afinaba en ese dojo improvisado, su espíritu se agitaba. Algo le decía que esa mujer era mucho más que una maestra escondida. Era una llave para abrir puertas que Alejandro ni siquiera quería enfrentar. Y sin saberlo, ya estaba atrapado en una red invisible, donde ni el dinero ni el poder podrían salvarlo. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo enemigos silenciosos del pasado comenzaban a cerrar el cerco, sino que secretos largos tiempo enterrados amenazaban con salir a la luz. Y esa mujer, Carmen, tenía un papel que nadie esperaba. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué sabía? ¿Y cómo iba a cambiar todo eso la vida ostensiblemente perfecta de Alejandro? El aire quedó denso, lleno de preguntas que pedían respuestas desesperadas. La tensión crecía, y con ella un torbellino de emociones que no dejaban ni un minuto de tranquilidad. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El aire quedou denso, lleno de perguntas que pediam respostas desesperadas. A tensão crescia e com ela torbellino de emoções que não derravam minuto de tranquilidade. Justo nesse instante, quando Alejandro empezava a vislumbrar o mistério de Carmen, algo inesperado hizo temblar a atmósfera. Grito desgarrador rompió o silêncio del parque. Las miradas se volvieron hacia la fuente del ruido. Y de repente, un hombre apareció corriendo. Su rostro era un mapa de pánico. ¡Ayuda! ¡Alguien ha caído al lago! Las voces se entrelazaron en un vórtice de confusión y miedo. Carmen, con su energía casi sobrenatural, se detuvo. Se giró al escuchar el alboroto. Su mirada,
que antes brillaba con determinación, se tornó sombría. Sin dudar, corrió hacia el lago, dejando atrás a la multitud atónita. Alejandro sintió un tirón en su pecho. Sin pensarlo siguió. El lago estaba a unos pocos metros y cuando llegaron, la escena era caótica. Un grupo de personas rodeaba el agua, gritando e intentando ver lo que pasaba. De repente, un hombre emergió del agua, luchando, pero había algo extraño en su rostro. Era un viejo conocido de Alejandro, un antiguo socio, Lucas, que había estado desaparecido por años. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué hacía ahí? Mientras las voces se alzaban, un atisbo de reconocimiento cruzó la mirada de Carmen. Entonces su postura cambió. La anciana, que había mostrado gran destreza, se acercó al borde del lago con una calma perturbadora. «¡Sálvalo!», gritó. Su tono no admitía discusión. Y en ese momento, algo sucedió. Carmen cerró los ojos, como si estuviera recitando un mantra. A medida que lo hacía, un viento extraño comenzó a soplar, haciendo que la multitud se retirara, aterrorizada. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien entre la multitud. Las dudas y el miedo crecieron. De repente, en un giro inesperado, Carmen hizo un movimiento rápido y poderoso, lanzando su brazo hacia el agua. Al instante, un destello de luz azul surgió de su mano. Como si fuera un hechizo, la atmósfera se volvió electrificada. Todos quedaron paralizados, incluidos Alejandro y Lucas, que todavía luchaba por mantenerse a flote. El rayo de luz se conectó con la superficie del agua, y de forma inexplicable, comenzaron a emerger figuras. Sombras que parecían estar atrapadas en el lago, seres que clamaban por liberación. Alejandro se tapó la boca con la mano, horrorizado, mientras su mente trataba de procesar lo que veía. ¿Qué era todo esto? La realidad que conocía se desvanecía ante sus ojos. «Carmen, ¿qué está pasando?», gritó, sintiendo el frío del terror en su estómago. Y lo que vino después fue aún más devastador. Las figuras del lago comenzaron a transformarse en rostros conocidos. Antiguos amigos, incluso familiares que había perdido. Eran sombras de un pasado que creía olvidado. «Mira, Alejandro, mira», le chilló alguien de la multitud. Pero él no podía apartar la vista de Carmen. En su expresión había un dolor, un sacrificio, como si estuviera enfrentando una verdad que había mantenido oculta por demasiado tiempo. «Ella no es solo una maestra de artes marciales», murmuró alguien detrás de Alejandro. «Es una guardiana de los secretos». La realidad se desmoronaba, y con cada segundo el caos se multiplicaba. Alejandro, atrapado entre el horror y la incredulidad, sintió como todo lo que creía saber sobre su vida, su éxito y sus relaciones se escabullía entre sus dedos. Con cada figura emergiendo del lago, un nuevo secreto estaba por revelarse, y el papel de Carmen se tornaba más oscuro, más profundo. La luz azul palpitaba, completamente viva, y una única pregunta resonaba en su mente. ¿Qué otras verdades había escondido esa anciana, que ahora parecía más poderosa que nunca? Sin respuestas y con el corazón en un puño, Alejandro estaba al borde de un abismo que iba. La realidad se fracturaba ante sus ojos, y las figuras emergentes del lago no dejaban de agitarse en el agua como espectros de un horror antiguo. Al ver esos rostros conocidos, su mente se llenaba de confusión, de recuerdos que había hecho todo lo posible por enterrar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó sin aliento. Carmen abrió los ojos, y por un instante, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. En su mirada había un destello de poder que parecía ir más allá de lo imponente. Entonces, con un movimiento de su mano, hizo que las figuras flotantes se detuvieran. Las sombras parecían temblar, y ya no eran solo almas perdidas. Ahora se convertían en recuerdos que llevaban el peso de sus decisiones pasadas. «¡Mamá!», gritó la voz de Lucas, rompiendo el silencio helado. Alejandro dio un paso atrás, atónito. El hombre que había visto emerger del lago ahora parecía lleno de vida,
temblando por la falta de aire. Era su antiguo socio, sí, pero ¿cómo podía ser que su madre estuviera entre las sombras? Por un momento, el caos se desvaneció y la multitud se organizó ante el extraordinario espectáculo. La gente murmuraba entre sí, incrédula, mientras los ojos de Carmen estaban fijos en ellos. Alejandro sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. No, no puede ser, murmuró él apretando los puños, con una mezcla de rabia y confusión. Lucas, aún luchando por volver a la orilla, miraba a su madre, que ahora emergía del agua como una figura irreconocible, rehén de un secreto más grande que su propio dolor. Las figuras en el lago comenzaron a tomar forma más definida. Una mujer con un vestido desgastado, de cabello rizado y canoso, se acercaba. Era portadora de risas y recuerdos, pero también de una traición que golpeaba más fuerte que cualquier patada de Carmen. Era la madre de Lucas, perdida adorada durante años. Pero no era solo eso. Carmen, ¿conocías a mi madre? Alejandro no pudo contenerse. Las palabras salieron disparadas, llenas de desesperación. Carmen lo miró, y en su silencio todo pareció gritar. Ella fue mi aprendiz, y también mi enemiga. La revelación tenía un sabor amargo, un eco que resonó entre la multitud. Una joven aterrada, que había creído que su vida era un sueño, y que su mentor era la única verdad. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué me ocultaste eso?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera contenerla. «Porque había cosas aún más oscuras que proteger», Carmen respondió al fin, y su voz tembló. «Tu madre hizo un pacto, Alejandro, y necesita ser cumplido». El horror se apoderó de él. ¿Qué pacto? ¿De qué estaba hablando? El aire se volvió denso, con una mezcla de traición y revelación. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, pero nadie podía escuchar más que los latidos desbocados de su propio corazón. La tragedia personal de cada figura que emergía del lago se entrelazaba con un pasado que había creído superado, un vínculo familiar marcado por secretos y mentiras. En ese instante, la imagen de la vida perfecta que Alejandro había construido se desvanecía como un espejismo. Las sombras eran más que solo fantasmas, eran las verdades que había evitado enfrentar. Estaba a un paso de entender el verdadero papel de Carmen y cómo se entrelazaba en su propia vida. Las figuras alrededor de él, las expresiones de horror y recogimiento de la multitud comenzaban a oscurecerse. La luz azul de Carmen brillaba con más intensidad. Pero algo más comenzaba a surgir del lago. Un abismo de secretos, un caos de revelaciones que cambiaría todo lo que él creía que sabía. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito colectivo, mientras el lago comenzaba a burbujear, salpicando agua brillante e iluminando las sombras de sus miedos. Sabía que cualquier respuesta que recibiera significaría desentrañar su vida al completo. Pero una cosa era cierta: nada volvería a ser igual. Nadie podría serlo, incluyéndolo a él. Y justo cuando parecía que se alcanzaba la verdad, un rugido profundo resonó bajo el agua, como un monstruo despertando de su letargo. La luz azul palpitaba, y Alejandro sentía su corazón latir desbocado. La realidad se fracturaba ante su. Un sonido sordo resonó desde las profundidades del lago, un rugido tan profundo que parecía que la misma tierra temblaba. La multitud retrocedió, asustada. «¿Qué es eso?», murmuró alguien, con su voz temblando. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Carmen, con sus ojos fijos en el agua, comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo. «Carmen, ¿qué está pasando?», le gritó Alejandro, la voz atarantada por el pánico. Era como si estuviera llevando a cabo un ritual secreto que ni él ni la multitud podían comprender. Repentinamente, del centro del lago surgió una figura imponente. Era un hombre de gran estatura, con una presencia oscura y amenazante. Tenía el rostro marcado por cicatrices y ojos que parecían brillar con una luz sobrenatural. «El pacto ha sido roto»,
rugió, su voz reverberando en el aire y causándole un nudo en el estómago a Alejandro. ¿Quién es él? Alguien gritó desde la multitud, y el miedo se convirtió en un susurro colectivo. Carmen, antes tan segura, ahora daba un paso atrás, su rostro descompuesto por una mezcla de terror y reconocimiento. «Sé lo que has hecho», dijo, y aquel momento revelador echó un manto de confusión sobre el parque. Y en un giro inesperado, el hombre habló directamente a Alejandro. «Tu madre, Alejandro, no es quien crees». Sus palabras eran como dagas, desgarrando la percepción que él tenía de su historia. «Ella me hizo un juramento a mí, uno que no puedo permitir que permanezca sin cumplir». Alejandro sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué había hecho su madre que lo involucraba con este hombre? La luz que brotaba del lago comenzó a desvanecerse, como si su poder estuviera siendo drenado. Las sombras a su alrededor, antes tan familiares, ahora parecían distorsionadas, como si la verdad detrás de ellas estuviera a punto de ser revelada. «No puedes dejar que tome a tu madre como sacrificio», gritó Lucas, su voz llena de desesperación. «¿Sacrificio?» Alejandro sintió el pánico apoderarse de él. «¿De qué estás hablando?» La atmósfera estaba tan tensa que podía cortarse con un cuchillo. Carmen, con una mezcla de tristeza y determinación, se interpuso entre el misterioso hombre y el lago. «Si él se la lleva, todo estará perdido. No solo perderás a ella, perderás la luz que has conocido». La multitud contuvo la respiración expectante. La revelación se colaba en la mente de Alejandro como un veneno lento, y las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar, pero de una manera que no le gustaba. «Ella es parte de este mundo, Alejandro. Tiene su lugar, y tú has sido elegido para cerrar el ciclo». Palabras de Carmen como si cayeran del cielo y se estrellaran contra su realidad. Alejandro parpadeaba, tratando de comprender. «¿Elegido para qué?» «No», gritó, su voz llena de incredulidad. «No soy parte de ningún ciclo, no puedo serlo». Pero al mirarlo, la mirada de Carmen estaba cargada de tristeza, como si supiera que el destino ya estaba trazado. El hombre oscuro comenzó a caminar hacia él, dando pasos lentos pero seguros. «Tu madre hizo un pacto por tu vida, Alejandro, y ahora te ha llamado a ti para hacerlo realidad». Las últimas palabras resonaron en su mente como un eco frío, y se sintió como un esclavo atrapado en su historia. El aire helado lo envolvía, y cada parte de su ser gritaba en rebelión. Y cuando estuvo a punto de gritar que no aceptaría, que se liberaría de cualquier atadura, el lago se agitó violentamente. Un último grito rasgó el silencio. En un instante, las sombras comenzaron a gritar, y la luz azul se extinguió, dejando behind a un pálido susurro de lo que había sido. Todo se volvió negro. Las figuras desaparecieron, y con ellas todos los secretos. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Se entregaría al destino que su madre había iniciado? ¿O lucharía contra las verdades que lo volverían loco? La incertidumbre lo consumía. «Hazlo». La voz de Carmen fue un susurro lastimado, y con cada latido de su corazón, Alejandro sintió que la batalla apenas comenzaba. La luz azul palpitaba, y a medida que la oscuridad se cernía sobre el lago, Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. Todo a su alrededor se volvió irreal, entre sombras familiares y un hombre oscuro que parecía surgir del mismo abismo. La sensación de pérdida y miedo se solidificaba en su pecho. Era un caos absoluto, pero lo peor estaba por venir. De repente, la atmósfera se volvió eléctrica. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Carmen!». La voz de Lucas resonó con pánico. Todos se giraron hacia él, sus ojos llenos de terror. La mujer que había sido una mente serena y poderosa, ahora parecía tambalearse bajo el peso de un secreto desgarrador. Las sombras alrededor del lago temblaban, como si esperaran una orden.
Gritó Lucas, su rostro contraído por la furia y el dolor. Ella sabe más de lo que dice. La multitud se quedó en silencio, incrédula. El hombre oscuro sonrió con malicia, como si todo esto fuera un juego que había estado esperando. La tensión se sentía en el aire como un trueno inminente. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Carmen, la sabiduría encarnada, la guardiana de secretos, ¿traidora? No puede ser cierto, Alejandro murmuró, el eco de su incredulidad resonando en su mente. Todo lo que creía saber sobre Carmen, sobre su madre, sobre su pasado, comenzaba a desmoronarse. La revelación giró en su mente como un torbellino. Sus recuerdos se mezclaron con las sombras en el agua. «Dime que no es verdad». Pero Carmen solo lo miró, con lágrimas en sus ojos, y las palabras no salían de su boca. El hombre oscuro dio un paso adelante. Su figura amenazante parecía consumir la luz. «Tu madre hizo un trato, y tú eres el resultado». Ella pensaba que podría jugar con fuerzas que no comprende. Cada palabra reverberaba en el pecho de Alejandro, como un tambor de guerra, desgarrando su corazón, desnudando sus miedos. «Carmen, ¿qué hiciste? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Alejandro sentía que la rabia brotaba, una tormenta que se agolpaba en su pecho. «Eres la única que puede ayudarme». «Dime lo que sé, el pacto». La multitud, a pesar del miedo, comenzó a murmurar, sus susurros penetrantes como cuchillos. Nunca había visto a Lucas tan desgarrado, y más aún, nunca había imaginado que Carmen pudiera estar tan profundamente implicada. Ella pensaba que podía salvarte, pero no sabía que el precio era más alto de lo que podía imaginar. La voz del hombre oscuro era como veneno, su sonrisa burlona mientras se acercaba más. Y ahora, ella debe pagar. Fue un golpe mortal, y Alejandro sintió la tierra moverse bajo él. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero ya sabía. Los rostros en el lago comenzaron a distorsionarse. Gritos antiguos emergían de ellos, ecos de un dolor olvidado. Las sombras de su madre, de amigos que había perdido, flotaban angustiadamente. Alejandro retrocedió, cautivado y aterrorizado a partes iguales. Las verdades se arremolinaban en su mente, atormentándolo. «¿Qué pasa si el sacrificio es yo?». La idea lo asfixiaba. «¡Basta!». Carmen alzó la voz y con un gesto reunió sus fuerzas. La luz azul vibró nuevamente, pero no era la misma. Ahora cargaba un peso, una pena. «No dejaré que eso pase». Su mirada era decidida, pero había una tristeza profunda. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba en el lago. Lo que sucedía era más grande que ellos, más allá de lo que podían imaginar. «No tienes opción, Carmen. El pacto debe cumplirse», rugió el hombre oscuro, desatándose en su ira. Las ondas en el lago se volvieron violentas y la luz azul se desvaneció lentamente, como un atardecer que arrastra el día consigo. Alejandro lo entendió. La traición era más profunda de lo que pensaba. Se sentía atrapado en una telaraña de secretos, sin salida visible. Entonces, el inefable rugido resonó desde el lago una vez más. De entre la oscuridad, los rostros conocidos comenzaron a alzar sus manos, como si rogaran ayuda, pero también acusaran. La sensación de que todo lo que creía era una ilusión se volvió aplastante. «Lucas, ve por tu madre», Alejandro gritó, pero ya estaba demasiado tarde. Lucía perdida en una tormenta de sombras que parecían devorar todo. Justo antes de que la oscuridad la reclamara, Carmen gritó con un último vestigio de poder: «Tú eres el elegido, Alejandro». Las palabras flotaron en la atmósfera densa, y todos en la multitud se congelaron, sus ojos desorbitados. Era un destino que ninguno podría imaginar. «Adóptalo o muere», agregó el hombre oscuro, burlón mientras observaba el caos. Alejandro sintió la desesperación brotar. La historia de su vida se desmoronaba, y mientras el lago absorbía la luz azul, una única pregunta resonó aún en su mente. ¿Qué sacrificaría para salir de este abismo? Una revelación terrible, un giro desgarrador que lo dejaría enfrentándose a un futuro
en el que ni el poder ni el dinero podrían protegerlo. La luz azul palpitaba, y a medida que la oscuridad se cernía sobre el lago, Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. Todo a su alrededor se volvió irreal. Entre sombras familiares y un hombre oscuro que parecía surgir del mismo abismo, se hundía en un caos absoluto. De repente, un temblor sacudió la tierra bajo sus pies, como si un volcán a punto de explotar estuviera a punto de liberar su furia. «¡Carmen!», gritó Lucas, su desesperación resonando alto. La multitud retrocedió, asustada, tan cautiva del momento como él. «¡Dime que no es verdad!». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un terror palpable. Carmen, que hasta ahora había sido la roca de fortaleza, parecía tambalearse. Su rostro se arrojó en una mezcla de miedo y angustia. «Lucas, escúchame». Carmen empezó, pero sus palabras se perdieron en el griterío de la multitud. Alejandro estaba al borde del colapso. «Disculpa, Carmen, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?». Su voz temblaba, abarrotada de ira y confusión. Las sombras alrededor del lago comenzaban a movilizarse, inquietas, como si también esperaran respuestas. «Ella me ha traicionado». La voz de Lucas era un grito rasgado. «Hey, todo este tiempo has jugado con nosotros. ¿No era suficiente nuestro dolor?». La multitud murmuró, un coro de incredulidad y horror. Nadie podía creer lo que oía. El pánico comenzó a cernirse como una niebla fría, mientras todos buscaban respuestas. Entonces, el hombre oscuro, con una mirada feroz, interrumpió. «Silencio, el pacto no es solo con tu madre. También involucra a ti, Alejandro». Sus ojos ardían con un fuego que podía consumir todo. «Ella es el propósito, y tú su herencia. Este caos, esta oscuridad, son solo el principio». Sus palabras golpearon como un martillo, intensificando la confusión que se cernía sobre Alejandro. ¿Qué quería decir con eso? «Oh Dios, ¿qué tipo de trato has hecho?». La pregunta salió de sus labios como un susurro aterrorizado. La atmósfera giraba violentamente, y en un momento Carmen se acercó, pero no antes de que un rayo de luz azul brillara entre ellos. Con un gesto dramático, la luz se intensificó y se agrandó, desbordando alegría y tristeza en una extraña amalgama. «¡No toques a mi hijo!», Carmen gritó, un destello de poder brillante en su voz. Pero la verdad se desnudaba como un secreto oscuro. «Alejandro, esto no es lo que piensas. Necesito que entiendas». Y fue entonces que el lago comenzó a bullir, las sombras retorciéndose a medida que emergía una figura difusa, conocida para Alejandro, pero transformada, aterradora. Su apariencia reveló una verdad devastadora. «Soy yo mismo». La figura, ahora más clara, era un reflejo de Alejandro, una versión distorsionada de él mismo, con ojos llenos de tristeza, un eco de su ser. «No puede ser». Alejandro parpadeaba, su mundo desmoronándose. Las palabras que salieron de su propio doble resonaron en sus oídos. «El pacto te eligió a ti. Tú eres la respuesta a lo que tu madre inició». Las palabras eran como cuchillos, cortando aún más profundo. «No, esto no puede estar pasando. Carmen, explícame». Alejandro se sentía atrapado entre la desesperación y los secretos. «Ese ser es parte de ti, Alejandro. Es la confusión que enfrentaste toda tu vida, cada sombra que has esquivado». Las palabras de Carmen eran el eco de su propio dolor. La multitud temía acercarse, paralizada ante el espectáculo. Pero la lucha entre sombras y luz estaba lejos de terminar. «El tiempo se acorta, Alejandro. El sacrificio necesita hacerse, o todos quedarán atrapados aquí para siempre». La voz del hombre oscuro reverberó con una calma aterradora. Alejandro, en medio del caos, enfrentó su reflejo, su horror personal. ¿Era este ser una parte de su alma? La verdad lo golpeó fuerte. «No,
No dejaré que esto me consuma. Su determinación ardía. Debes decidir, Alejandro, la luz o la sombra, el sacrificio o la condenación. Las palabras parecían un ultimátum, y mientras el lago rugía, la imagen de su vida pasada se fracturaba. La iluminación azul oscilaba, creando un espectáculo de luces y sombras, y justo en ese instante crucial, una revelación más profunda emergió del lago. Una verdad sobre Carmen que nadie estaba preparado para escuchar. Ella no es solo tu madre, también es la que creó el pacto. Todo fue una manipulación. Las palabras resonaron como un trueno. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y un horror indescriptible invadió su mente. La traición estaba más cerca de casa de lo que jamás se atrevió a imaginar. La luz azul palpitaba en su mente, olvidándose de la oscuridad que venía. «Carmen, ¿qué has hecho?». Sus palabras se desvanecieron en el aire pesado mientras el caos se llevaba todo a su paso. El griterío en la multitud crecía. Un peligro inminente arremetía. La decisión estaba ahí, al borde de su vida. Y en ese preciso momento, Alejandro se dio cuenta de que lo que iba a suceder cambiaría todo para siempre. La luz azul palpitaba, y Alejandro sentía que la presión en su pecho aumentaba. El caos a su alrededor se entrelazaba con su propia confusión. La figura oscura que se alzaba del lago parecía reclamar no solo la atención, sino también el alma de aquellos que estaban presentes. «¡Tu madre!», comenzó a decir nuevamente, cuando de repente un grito penetrante atravesó el aire. «¡Carmen, no!», fue Lucas, su voz desgarrada por la desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras del lago empezaron a devorar no solo la luz, sino también la realidad que conocía Alejandro. Se dio cuenta de que, en lugar de temor, Carmen estaba alcanzando una comprensión profunda. «¡Detente!». Ella levantó su mano, pero el hombre oscuro dejó escapar una risa burlona. «No puedas detener lo inevitable, Carmen. Has jugado tus cartas y los límites se están desvaneciendo». Con cada palabra suya, un viento helado comenzó a soplar, moviendo el agua del lago violentamente. Luego, en un giro inesperado, el reflejo de Alejandro en el agua habló una vez más. «No tienes idea, Alejandro. El sacrificio no es solo de tu madre. El sacrificio eres tú». Las palabras resonaron con un eco frío, y el corazón de Alejandro se hundió. «¿Qué quieres decir?». Su mente giraba, angustiada por la revelación. «Tú eres el que tiene que pagar», gritaron las sombras, sus voces resonando como en un coro oscuro. La multitud, hipnotizada, retrocedió aún más, sin atreverse a interrumpir este ritual escalofriante. Carmen, atrapada entre un dilema, miró a Alejandro con una tristeza profunda. «Lo siento, hijo. Nunca quise que esto llegara tan lejos. La verdad es que el pacto se ha convertido en algo más grande que nosotros». Sus palabras eran como dagas, desgarrando cada fragmento de confianza que quedaba entre ellos. «No». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. «Carmen, tú lo sabías. Has jugado con nuestras vidas». Su voz temblaba, llena de dolor y furia. Era como si todas sus esperanzas, todos sus sueños, se desvanecieran con cada revelación. «Él es el último», rugió el hombre oscuro, como si el destino de Alejandro estuviera sellado. «Tu madre ha fallado, y ahora tú, como su legado, has de completar lo que ella comenzó». Los murmullos de la multitud se convierten en un grito colectivo de terror. Pero en medio de la tormenta, algo completamente inesperado sucedió. Desde el fondo del lago, una segunda figura comenzó a emerger. Era la mujer que Lucas había perdido, su madre. Pero al aparecer, sus ojos reflejaron algo oscuro, algo que parecía ir en contra de todo lo que Alejandro había imaginado. «Lucas». Su voz era ligera, pero había un tono de traición. «Esto no se trata de un sacrificio, se trata de poder». Sus ojos eran profundos y fríos, y la corriente del lago parecía someterse a su voluntad. «¿Qué estás diciendo?». Lucas retrocedió, su rostro en un torbellino de confusión.
Tú nunca quisiste el poder. Luchabas contra él. Sus palabras eran más de una súplica que de una afirmación. La incertidumbre crecía, y las sombras alrededor del lago comenzaron a retorcerse violentamente. Mientras tanto, Carmen miró a Alejandro, desesperada. El pacto fue para protegerte, pero ahora... Pero antes de que pudiera terminar, un destello de luz surgió del lago, como un coloso de energía, iluminando a todos con un brillo tan intenso que parecía partir el aire mismo. Gritó Carmen, y con su voz el lago empezó a tambalearse. La conexión entre los tres se intensificaba, y el caos que los rodeaba parecería encontrarse en un punto de colisión. Alejandro no sabía si estaba a un paso de perder todo o descubrir una verdad que cambiaría su vida. «Escucha». La voz de la madre de Lucas resonó a través del tumulto. El verdadero poder no es la muerte, sino la verdad. Si lo comprendes, quizás haya una salida. Su mirada, antes maternal, ahora era fría y calculadora. Era una invitación directa a un abismo que Alejandro nunca había deseado explorar. Alejandro se dio cuenta de que, en ese momento, todo lo que había logrado entender sobre su vida, su madre y su propia existencia estaba a punto de reescribirse. ¿Qué verdad? La pregunta surgió casi sin pensar. ¿Que somos todos solo piezas en un juego más grande, querido? Y que tú, en el fondo, siempre fuiste el verdadero peón. La revelación dejó a Alejandro helado, y por un breve instante todo se detuvo. La luz parpadeó, y la tensión en el aire era palpitante. «¿Peón?», murmuró aturdido. Antes de que pudiera procesarlo, una explosión de energía estalló, y la oscuridad comenzó a devorar el lago. Todo se llenó de confusión y miedo. Mientras los rostros del pasado comenzaban a desvanecerse, Alejandro estaba atrapado entre la esperanza y la desesperación. Y la única cosa que podía escuchar era el latido de su propio corazón, incesante y precoz. Una figura se precipitó a su lado. Era Carmen, pero ya no era la figura de sabiduría, sino alguien que se había enfrentado a sus propias sombras. «Alejandro, debes decidir rápido. Esta es una oportunidad, pero...» No terminó de hablar, y todo se sumió en la oscuridad. La pregunta quedó en el aire, mientras él se enfrentaba a la elección más difícil de su vida, sin saber que detrás de todo se escondían secretos aún más devastadores. La luz azul palpitaba, y Alejandro sentía que la presión en su pecho aumentaba. La figura oscura ante él arrojaba una sombra ominosa, reteniendo el aire de la multitud. Las almas que emergían del lago comenzaron a retorcerse, como si el caos las desenfrenara. Un silencio profundo invadió el espacio, intensificado por la inminente revelación de Carmen. Entonces, Carmen gritó, pero en su voz había un tono de desesperación que resonó en los corazones de todos. Alejandro, arrastrado entre la confusión, sentía las miradas de Lucas y de la multitud pegadas a él, como si fueran cuerdas que tensaban aún más su angustia. ¿Qué sacrificio? Alejandro balbuceó, sintiendo el mundo desmoronarse bajo sus pies. ¿Por qué yo? Las sombras se alzaban y caían, y él, atrapado en su propio tormento, sintió que todo se descontrolaba. «Es un ciclo, Alejandro», interrumpió el hombre oscuro, sin compasión. «Y tú tienes que completarlo. Lo que tu madre hizo necesitaba un legado, una conexión más profunda». Cada palabra pesaba como plomo, aplastando la determinación que intentaba reunir. La multitud retrocedió un paso. Algunos murmuraban nerviosos sobre una revelación inminente. Lucas, en medio de su confusión, apretó los puños. «No, eso no puede ser real. Carmen, explícalo». Su voz resonaba, mezclándose con el murmullo creciente de la multitud. Era un reclamo de la verdad, un grito que buscaba sentido en este mar de oscuridad. Fue en ese instante, cuando la atmósfera vibraba con energía, que ocurrió algo inesperado. Un rayo de luz atravesó el lago, elevándose como una lanza destinada a atravesar la noche. Las figuras flotantes comenzaron a gritar en un coro de horror, pero algo más profundo se reveló. «¡Mamá!», gritó Lucas de repente.
su expresión transformándose. Alejandro siguió su mirada y vio a la madre de Lucas emergiendo del agua, pero su forma ahora era una mezcla retorcida de desesperación y poder. «Has regresado», dijo Lucas, derrumbándose ante la figura espectral que se alzaba frente a ellos. Pero algo en sus ojos revelaba una verdad aterradora. «Lucas», su voz era un eco del fondo del abismo. «No estoy aquí para salvarte. Vine a tomar lo que me pertenece». La revelación golpeó como un puño en el estómago. Alejandro se quedó sin aliento, sintiendo que las palabras de la madre de Lucas eran una traición tangible. «¿Qué significa eso?», preguntó, acercándose lentamente. «No puede ser». La multitud quedó en silencio absoluto, cada respiro contenido. Los murmullos se apagaron y la tensión se volvió palpable. «Eres parte de un juego, Alejandro. Eres el hilo que conecta todo. Y ahora que he vuelto, el ciclo debe cerrarse. Eres el legado de un poder que ni siquiera conoces». Había una voz de autoridad en su tono, una fuerza que parecía capaz de anular cualquier resistencia. Carmen, temblando, miró a Alejandro con angustia. No sabía que ella... Antes de que pudiera terminar, la figura de la madre de Lucas dio un paso hacia adelante, emanando una energía oscura que penetraba cada rincón del Tarque. «Carmen, tu tiempo ha llegado. La verdad está muy lejos de lo que tú creías». Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras alrededor del lago empezaron a retorcerse, y un viento violento barrió la escena. El abismo de secretos que creía haber comprendido se hacía más profundo y oscuro. «No quiero estar en este juego. Ya no más», gritó Alejandro, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero las palabras se desvanecieron en el aire como un susurro. Lo que comenzaba como una lucha personal se transformaba en una batalla de dimensiones mucho mayores. «Tu madre jamás te reveló quién eras realmente, pero yo sí». La frase de la figura resonó como un trueno. El impacto de esas palabras era como una explosión, y Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Esa revelación, ese giro inesperado dejó a la multitud atónita. Los rostros de sus amigos, la lealtad de su madre, todo se deshacía. Alejandro se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás imaginó. La sombra del pasado se cernía sobre él, revelando un futuro incierto, y mientras el lago burbujeaba y la oscuridad parecía cerrar sus garras sobre todo, la única certeza de Alejandro era el eco de la traición que acababa de considerar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría la verdad que lo aguardaba? La batalla por su alma apenas comenzaba. Luz azul palpitaba y Alejandro ainda sentía el peso de la traición. Olar de la madre de Lucas le atravesaba, reflejando una verdad tan aterradora que él casi no podía respirar. Pasa lo importante de la verdad. Ya que entendíamos, no puede quedar ciego. ¿Por qué lo que queríamos entender? No pueden. Pero en medias, el peso de la traición ya no lo sentía. El olar de la madre de Lucas lo atravesaba, reflejando una verdad tan aterradora que él casi no podía respirar. ¿Qué haría ahora? La batalla por su alma apenas comenzaba. La luz azul palpitaba, y Alejandro ainda sentía el peso de la traición. Olar de la madre de Lucas lo atravesaba, reflejando una verdad tan aterradora que él casi no podía respirar. Ahora, pero en medias, el peso de la traición ya no lo sentía. ¿Qué haría ahora? La fresca y el aire. La arena del lago burbujeaba, Holanda y el ruido del lago. Eres el legado de un poder que ni siquiera conoces. Las palabras soaron como un eco de algo obscuro y ancestral que habíase escondido en su vida, siempre a la espreita. En el instante en que él tentaba procesar esa información, Carmen, su madre, dio un paso a frente.
No puedes dejar que te manipule así, le dijo ella, mas su voz estaba llena de miedos propios. La mentira de Alejandro se alternaban entre las dos figuras, la madre de Lucas y la mujer que le dio la vida. El vacío en el pecho parecía crecer a cada segundo, desafiando a la lógica. «Carmen, ¿vos sabías que todo esto iba a acontecer?» La pregunta salió como un grito engasgado, y él oyó para ella con el corazón disparado. «Yo no quería que esto te alcanzara», Carmen murmuró, lágrimas en los ojos. Mas o quão honesta poderia ela ser agora, quando as sombras de seus passados operavam à vista de todos? O homem escuro ao fundo rugiu. «No hay tiempo para dudas. O el ciclo se cerrará o todos pagarán». O lago começou a agitar-se, como se algo do fundo estivesse se debatendo. As figuras das almas presas gritavam, e um vórtice de energia começou a se formar, puxando tudo a seu redor. Alejandro lutou contra a maré de desespero que tentava arrastá-lo para baixo. «Não aceito essa verdade. Eu sou mais do que um peão», gritou, a determinação emanando de seus poros. Mas as palavras pareciam ecoar sem esperança. O homem escuro avançou, cada passo seu retumbando como um tambor. «Si algo que você realmente no entiende, Alejandro, es que este ciclo nunca giró en torno de tu madre, sino alrededor de ti». El peso de las palabras caía como una lluvia de tempestade, obscureciendo todo a su alrededor. Carmen, al oír eso, ficó paralizada. «No es verdade», ella susurró como si tentase se convencer. Alejandro sentía un aperto no corazón cuando as figuras emergentes del lago comenzaron a se tornar más claras. Entre ellas estaba el rostro de su padre, un hombre que nunca conociera, mas tenía la misma expresión de determinación que él. «Eso es», Alejandro gritó, la revelación expandiendo su entendimiento. «Todo esto me dice que mi padre también estaba conectado con este pacto». Foi, Alejandro, a mujer disfrazada de mãe de Lucas choramingó, como si te saliendo un peso de su corazón. «Es verdad que su padre fez un pacto, mas él no pensó que precisaría te envolver. Agora, la moralidad se tornaba una névoa. Él no quería que te subieses quién eres realmente». Y en aquel instante, como si el universo quisiera tentarlo, una explosión de luz azul irrumpió del lago. Todo se quedó tomado por una calidez instantánea, y las sombras que antes eran gritos ahora se tornaron susurros. La energía pulsaba, y Alejandro sintió un lazo se formando, pujándolo hacia su verdadera esencia. La dor de la traición casi desapareció, sustituida por un nuevo senso de poder. «Esto es», pensó, «él puede cambiar esto». Mas antes que pudiera agir, algo más tremendo aconteció. La figura pésima de su padre comenzó a falar. «Tú no eres un peón, Alejandro. Eres el nuevo guardián. Y con esta luz verás la verdad de tu madre». La revelación era aterradora. Por un momento, Alejandro ficó paralizado, a mente gritando. ¿Cómo así su madre se tornara parte de ese ciclo? «Carmen, ¿qué has hecho?» Mas en cuanto a la torrente de luz continuaba a irradiar, él percibió que todo estaba se solidificando en un clímax de revelaciones. El lago comenzó a se inverter, a agua fluyendo para cima, como si estuviese voltando a un tiempo ven antes de todo eso. Alejandro oyó alrededor. A multidón comenzaba a desaparecer, como si el propio tiempo estuviese siendo reescrito. As sombras que antes gritaron por poder, agora estaban silenciadas, engolidas por una fuerza que él no podían controlar. En o auge de ese momento, cuando a realidad parecía se dobrar, Carmen olhó para Alejandro con una fragilidad que él nunca vio. «Eu soy a culpada, Alejandro. O pacto foi feito para me proteger. Mas agora você, sua vida no será a misma». Nesse segundo algo se rompió. O peso do que estaba tristes a desvendar era quase demais para suportar. O mundo que conocía estaba desapareciendo y revelando una nueva verdad, algo que, cuando al mismo tiempo libertador y aprisionador, deixaba a Alejandro en un ponto sem retorno. Ele fechou os olhos, o peso da questão reverberaba en seu interior, y una única pregunta ecoó en su mente. ¿O qué aconteció con o poder que siempre esteve reservado para mí?
o lago desaguaba novas verdades. Y a última imagen antes de todo desmoronar, fue a de una luz que prometía liberación, mas que también cargaba el fardo de un destino incomprensible. La luz azul chisporroteaba, con una intensidad que sobrepasaba toda comprensión. Alejandro se encontraba en medio de un tumulto de emociones. La revelación de su conexión con el pacto, la verdad sombría sobre su madre, todo se agolpaba en su mente como un mar de tormenta. «Soy el legado», murmuró para sí mismo. Incredulidad y aceptación al mismo tiempo. Los fantasmas de su pasado danzaban, pero había algo más en juego, algo que iba más allá de él. El hombre oscuro fijaba su mirada intensa en Alejandro. «El ciclo debe cerrarse. Tú eres la clave», decía, con un eco que reverberaba en el aire, cada vez más pesado. Pero Alejandro no estaba listo para ser solo un peón. «No dejaré que me usen más», gritó, determinación chisporroteando en su voz. El lago burbujeaba violentamente, las sombras retorciéndose como si la propia realidad tratara de romperse. Carmen, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Alejandro, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Siempre quise protegerte, pero ahora tú tienes el poder para cambiar todo». La luz azul empezó a dimarse. Ella extendió su mano hacia él, y en ese instante, Alejandro sintió que todo se conectaba. El vínculo era más fuerte que los secretos y las mentiras. «Quiero ser libre. Quiero entender», dijo Alejandro, su voz en un susurro que resonaba como un tambor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, aturdidas por su decisión. «¡Alejandro! ¡No!», gritó Lucas, como si el horror que los rodeaba escudara la verdad que aún no quería aceptar. El viento sopló con fuerza, haciendo a todos retroceder. Alejandro sintió su corazón latir desbocado. Con un último esfuerzo, levantó la mano y gritó: «Recibo mi destino, pero no como un sacrificio, sino como un poder». Fue un estallido de luces, una explosión de reconocimiento, una chispa de esperanza. La luz azul hizo que el lago brillara como nunca. Las figuras comenzaron a desaparecer, pero no en dolor, sino en alivio. «El ciclo se detiene aquí», decía Alejandro en un grito que se convirtió en un eco de libertad. Carmen lo miró, sus ojos reflejaban un orgullo que él jamás había visto. «Has tomado la decisión correcta, hijo. Ahora, nosotros también seremos libres». Con cada palabra, el viento comenzó a calmarse, y las sombras se desvanecían en silencio. El hombre oscuro, cuya figura se volvió inestable, dio un paso atrás, como si fuera empujado por una fuerza incontrolable. «Esto no ha terminado», murmuró antes de desaparecer en la nada. La presión en el aire se disipó, como si un peso enorme hubiera sido levantado. Alejandro miró a Carmen y a Lucas, sintiéndose como si estuviese renaciendo. Ellos eran parte de su historia, y esa historia ahora podía ser reescrita. Pero en lo profundo de su corazón sabía que esto era solo el comienzo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, aún temeroso ante la vasta incertidumbre por delante. «Lo que sea que elijamos, lo haremos juntos», respondió Carmen, su voz firme y cálida. El lago resplandecía, reflejando la nueva luz del día. Se sentía como si todo el parque estuviera respirando de nuevo, como si la vida latiera con una energía renovada. La multitud, que antes había sido un mar de incertidumbre, comenzaba a acercarse lentamente, asombrados por lo que acababan de vivir. El futuro era desconocido, pero la carga de los secretos había desaparecido. Alejandro sonrió, y aunque había mucho que sanar, se sentía ligero. Confiaba en que juntos podrían construir algo mejor, transformar el dolor en un nuevo camino hacia la luz. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta persistente se agazapaba. ¿Qué más misterios estaban por revelarse? Y aquí es donde termina nuestra historia. Pero antes de que te vayas, necesito que hagas algo importante. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Este es el momento para demostrar tu apoyo. Así que también esmague el botón de like ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni más un segundo para compartir este video con pelo menos 5 amigos que necesitan conocer este desecho. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.